vamos a hacer el contacto con Julio Curi a propósito de la respuesta que le diera a Rodríguez Huertas en torno a la posición de Rodríguez Huertas en torno a lo que está ocurriendo en La Vega. Recuerden que, para poner un poquito en contexto, el PRM escogió, la dirigencia del PRM escogió como posible alcalde de La Vega al diputado Agustín Burgos. A raíz de esa elección, el doctor Julio Curi indicó que en el marco constitucional el presidente Luis Abinader no tenía atribución para la designación del alcalde. Eso ha generado posiciones a favor, en contra, al punto de que incluso Finjus ha establecido la tesis de la convocatoria a elecciones generales en La Vega para la elección del alcalde. Pues entonces ayer el jurista constitucionalista Olivo Rodríguez Huertas respondió con también una tesis constitucional en torno que sí el presidente tiene atribución para la elección, designación del alcalde, atribuyéndoselo al artículo 128 de la Constitución de la República, pero Julio Curi ayer refutó esa posición, y para ponernos en contexto y darle fortaleza a su postura, tenemos aquí a través de la línea telefónica a don Julio Curi. Bienvenido, Julio, a La Mañana con Dari. Hola, Dari, ¿todo bien? Jesse, Jaques, espero que estén todos bien. Poner un poquito en contexto, Julio, a la audiencia en torno a cuál es la postura que tú reiteras en respuesta a lo dicho por Olivo Rodríguez Huertas, de que sí el presidente tiene la atribución, partiendo del artículo 128 de la Constitución, de designar el alcalde, o la falta que hay en la alcaldía de La Vega. Sí, a mí me gustaría, para responder, que algunos de ustedes pudiese buscar en internet la Constitución vigente y leyera ese artículo, el encabezado del artículo al que se refiere mi querido colega Olivo Rodríguez. Es el artículo 128. Lo tenemos aquí, yo lo tengo aquí, el artículo 128 de la Constitución. Exacto. Fíjate, ese es el otro artículo 55 de la Constitución anterior. A diferencia de antes, las facultades del presidente de la República no estaban divididas en jefes de Estado, en jefe de Estado y jefe de gobierno. Esa distinción la hace la Constitución del 2010, porque son las dos condiciones en virtud de las cuales el mandatario despliega sus potestades. El artículo 128.2, literal B, que es al que se refiere Olivo, está encabezado como las atribuciones del presidente en su condición de, ¿lo pudieran leer? Y el artículo 128, numeral 2, literal B, designar los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como aceptarles su renuncia y removerlos de conformidad con la ley. Ok, ¿puede leer por favor el encabezado? Es decir, el 128.2. En su condición de jefe de gobierno tiene la facultad de. Correcto. Entonces, el jefe de gobierno es el jefe de la Administración Pública Central. Y si lees de nuevo el artículo, el literal B, habla de designación, de remoción y de aceptarles las renuncias. Correcto. Porque los organismos autónomos y descentralizados de la administración pública son, para valerme de ejemplos, la Dirección de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, porque tienen una autonomía funcional que no dependen de la administración pública central. Es decir, son órganos descentralizados que se desprenden del Ministerio de Hacienda, que a su vez no es un organismo, sino un órgano de la administración pública. Entonces, como tú dices, para poner en contexto el asunto, habría que preguntarse si los alcaldes son funcionarios de designación. Y yo respondo, no, son funcionarios de elección popular. Por tanto, no le compete al presidente designar a los alcaldes, ni
aceptarle sus renuncias, porque las renuncias de los alcaldes se presentan ante el Consejo de Regidores o sala capitular, como antes se les conocía. Ni tampoco puede removerlos, no puede aceptarle sus renuncias, no puede removerlos y por tanto, siendo de elección popular, no los puede designar. Esa facultad la perdió el presidente de la República cuando nosotros pasamos en el 2010, con la proclamación de la Constitución vigente, a ser un Estado constitucional democrático. Eso quiere decir que los ayuntamientos no son órganos, no son organismos, son entes. Y son entes autónomos del Poder Ejecutivo. Lo establece la propia Constitución. ¿Qué es la alcaldía? O sea, cada ayuntamiento tiene dos órganos. Uno ejecutivo, que es la alcaldía, y otro normativo y fiscalizador, que es el Consejo de Regidores. Correcto. Se complementan entre sí, pero ni uno es superior al otro. Es correcto. Y una de las características que la Ley 247-12 de la Administración Pública exige para la constitución de un organismo autónomo y descentralizado es que se desprendan de un órgano que es su superior. Utilizando la Dirección de Impuestos Internos como ejemplo, o la Dirección General de Aduanas, son organismos autónomos cuyo jerárquico superior, obviamente es un pleonasmo, cuyo jerárquico es el Ministerio de Hacienda. Correcto. Pero las alcaldías no tienen superiores jerárquicos, porque la sala de regidores es el órgano fiscalizador complementario, pero no es jerárquicamente superior a las alcaldías. Es decir, que los alcaldes no tienen superior jerárquico. Entonces, no lo tienen. Julio, Jesse Pérez, de este lado. En base a este análisis que usted nos ha hecho, ¿usted podría reiterar como abogado constitucionalista cuál sería la manera oportuna de proceder con la situación que está ocurriendo ahora en La Vega? Sí, por supuesto. Aplaudo el esfuerzo, la teoría de Olivo Rodríguez, pero no la pudiera compartir por las razones que ya yo he dado, porque él señala que en base a ese artículo, esa potestad que le reconoce el artículo 128, numeral 2, literal B al presidente, él pudiera designar, llenar las vacantes de alcalde y vicealcalde en La Vega. Y yo le digo no, porque esas son funciones propias de él como jefe de gobierno y las alcaldías no pertenecen al gobierno, pertenecen al Estado, pero no al gobierno. Entonces, en las facultades del presidente como jefe de Estado no aparece la de designar a los miembros de órganos autónomos, como sería la alcaldía. Pero bueno, lo cierto es que cuando se proclama la Constitución en el 2010, se pierde esa atribución que sí, insisto, la contemplaba la Constitución de 1966. Éramos entonces un régimen eminentemente presidencialista. El presidente no solamente designaba las vacantes de los alcaldes, también designaba las vacantes de los jueces de la Suprema Corte, correcto, de los jueces de corte, de las vacantes de los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas. Era un semidios. Eso no existe. Los alcaldes, yo no sé cuántas veces tendré yo que repetirlo para que la colectividad lo entienda, son, al igual que diputados y senadores, funcionarios de elección popular. Por tanto, ante la vacancia que se ha verificado en La Vega, no se le puede desconocer al pueblo lo que le pertenece al pueblo de La Vega, es elegir a sus autoridades municipales. Así es. Entonces, el presidente no puede asumir esa atribución. Finalmente. Curi, sí, Leonardo Jaque de este lado. Entonces, ¿tú ves posible que en caso de que el gobierno ya finalmente no acoja los planteamientos, por ejemplo, de Rodríguez Huerta, que plantea de que la designación de esa vacante se puede a través de un decreto presidencial? ¿Tú ves posible que pueda ser impugnada esta decisión del gobierno en caso de que se materialice, impugnado ante el Tribunal Constitucional? ¿Y cuál decisión tú crees que pudiese emanarse de este alto órgano de poder del país? Bueno, habría dos vías, Leonardo, para atacar el decreto del presidente, porque como se trata de un decreto, es un acto administrativo. Me imagino que los partidos de oposición, o ya específicamente la Fuerza del Pueblo, porque el PLD ha enarbolado una teoría verdaderamente risible. No sé si ustedes vieron a Dantes decir que ese carácter provisional que la ley 17607 del distrito y los municipios, él entiende que
puede permanecer durante los 4 años el secretario del es decir, que el PLD plantea que se mantenga el secretario general del ayuntamiento se mantenga conforme fue electo de carácter provisional. Bueno, porque la solución interina que prevé la ley 17607 es esa, para que exista alguien que se ocupe de las funciones ejecutivas del ayuntamiento. Pero es un rol interino, no permanente durante 4 años de gestión. Pero él, el lunes pasado, decía que no hay una acepción jurídica del término provisional. Bueno, yo diría, es que las palabras, los conceptos comunes como provisional, carro, el sol, la luna, tú no tienes por qué darle definición jurídica. Provisional es eso, temporal, de forma interina. Pero bueno, esa es la posición del jurídico del PLD. ¿Del partido? Bueno, no sé si del partido. Pero ahí estaban los miembros del partido y él es el secretario jurídico del partido. Bueno, pero no sé si la comisión política o no sé de quién dependa eso, habría aprobado esas declaraciones. Es decir, que tú también, si le quita carácter de que esas declaraciones sean de orden oficial del PLD. Sí, yo dudo que sean de carácter oficial. Pero bueno, allá Dantes, porque Dantes... Entonces, concluyendo, Julio, en caso de que el presidente... Déjame responderle a Leonardo, que me quedé trunco. Sí. Entonces, como se trata de un acto administrativo que infringiría tanto la ley o el ordenamiento jurídico como la Constitución, se pudiera atacar mediante un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo, y como tendría un alcance general, también se pudiera impugnar directamente en inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional. Bueno. ¿Significa esto que el presidente no creo que se vaya a abocar a hacer una designación frente a la posibilidad de que esta decisión sea atacada a través de los tribunales de la República? Sí, yo creo que no hay necesidad. Lo más lógico, lo más democrático y sobre todo jurídico es que se le permita de nuevo a los municipios, a los ciudadanos del municipio de La Vega, sufragar para elegir a su alcalde y a su vicealcalde, y por la correlación de fuerzas que se produjo ahí en febrero pasado, porque tengo entendido que ese muchacho, Kelvin Cruz, ¿verdad? Sí. Sacó casi un 80%. Un 78% de los votos sacó. Es decir, que sea quien sea el candidato del Partido Revolucionario Moderno, van a ganar. No hay por qué tenerle temor a una consulta electoral allá. Bueno. Insisto, para mí es lo más democrático y cónsono con nuestro ordenamiento jurídico vigente. Bueno, muchísimas gracias a Julio Curi. Gracias, Julio, por esas aclaraciones. Vamos a tratar también de hacer contacto con Rodríguez Huertas para que también exponga su posición en torno a este tema de La Vega, que de ser un tema interno de La Vega se ha convertido en una discusión de orden constitucional en todo el país. Ya estamos hablando de que 2 juristas, abogados constitucionalistas, tienen posiciones. Ya Finjus fijó su posición en torno a que ellos entienden que debe celebrarse elecciones. Hay una discusión en torno a que, como las elecciones municipales está contenida por la elección del alcalde y de los regidores, cómo se va a hacer la segregación en torno a que los regidores no van a ser electos en esta posible convocatoria a elecciones. Y yo voy a decir esto, a mí me parece poco inteligente la posición del PLD. Me parece muy poco inteligente, muy poco política la posición del PLD. Porque lo que le convendría a la oposición, ciertamente, es un llamado a elección. Porque se abre la posibilidad, poca, alta o bajita o mediana, de que esa alcaldía la pueda tener cualquier partido político. Lo que pasa es que el PLD está buscando su propio espacio y necesita diferenciarse de la fuerza del pueblo. Pero no un tema de espacio, es que es un tema de estrategia política. ¿Qué tú tienes? Hay una alcaldía que está en discusión, ¿tú la tienes? Sí, pero en términos prácticos. ¿En términos prácticos qué? En términos prácticos es prácticamente imposible que la oposición gane, porque
Bueno. Cruz ganó con casi un 80%. Sí, pero lo que fue ayer no es hoy. Puede ser que el pueblo de La Vega tenga unos niveles de decepción en función de la reacción que haya hecho Kelvin Cruz, porque también el ser humano es sentimental. El ser humano no vota mecánicamente. La gente fue a votar por Kelvin Cruz, la gente no fue a votar por el señor que está elegido ahí, ni por Agustín Burgos. La gente eligió a Agustín Burgos como diputado, no lo eligió como alcalde. Agustín Burgos aspiró a alcalde en la interna del PRM. ¿Y por qué La Vega no lo votó? Es decir, entonces lo que fue ayer es hoy, no es lo mismo. Si el PLD, la Fuerza del Pueblo, pueden estructurar una campaña política en torno a generar en la población de La Vega ese sentimiento de decepción, ese sentimiento de irresponsabilidad política, ellos pueden lograrlo. Lo que pasa es que aquí los partidos políticos uno no lo entienden, que salen con una... Eso de Dantes, a mí me parece, yo tengo el mismo contexto de Julio Curi. Eso me pareció a mí una payasada del PLD.